Hola, mi nombre es Cristian de Jesús Correa Pérez, soy de la tecnología de diseño, integración y automatización mecatrónica. Hoy les vengo a hablar sobre los motores eléctricos del capítulo 2 del teleesquemario. Bueno, en nuestros motores eléctricos, las fábricas industriales y las instalaciones terciarias requieren una gran cantidad de maquinaria alimentada por distintas energías. No obstante, la energía eléctrica es preponderante, ya que por razones técnicas económicas, la mayoría de los dispositivos mecánicos que se emplean en los sectores industrial y terciario se accionan mediante motores eléctricos. Tenemos lo que son motores asíncronos trifásicos. Pues un funcionamiento de un motor asíncrono se basa en la creación de una corriente inducida en un conductor cuando éste corta las líneas de fuerza de un campo magnético, de donde proviene el nombre motor de inducción. El motor, pues como pueden ver, un motor asíncrono trifásico, su composición sería un inductor o estator o inducción o de rotor. Pues aquí pues vemos como, o sea, que lo conforma un motor, lo que es la brida del motor, lo que lo compone el motor, un extractor, la tapa de protección, tenemos la tapa cojinete, un rotor, las chavetas, lo que son parte del ventilador. Todas estas piezas lo componen un motor asíncrono trifásico. Tenemos las consecuencias de una variación de tensión que nos puede traer, ¿qué consecuencias nos podría traer? A variarle la tensión más fuerte al motor. Dice la velocidad. Las variaciones de tensión no alteran la velocidad de sincronización. Sin embargo, los aumentos de tensión implican la disminución de deslizamiento en el caso de un motor en carga. Este fenómeno queda limitado por la saturación de la máquina. Por el contrario, al disminuir la tensión, la alimentación, el motor gira a menor velocidad. Tenemos en corriente de arranque y en velocidad. Y se varía en corriente de arranque y se varía que proporcionalmente a la tensión de alimentación. Cuando esta es superior, aumenta la corriente absorbida durante la energía. La velocidad de sincronización de los motores asíncronos es proporcional a la frecuencia. Esta propiedad suele utilizarse para funcionar a muy alta velocidad los motores especialmente diseñados para una alimentación. Los arranques de motores asíncronos trifásicos. Tenemos aquí, como puede ver el esquema de un arranque directo. Tenemos lo que es el esquema del arranque de estrella en triángulo, lo que como la conexión de arranque de un motor en desvanados de partidos, en arranque estático por resistencia o un arranque por autotransformador. Aquí pues nos pueden mostrar el esquema de los distintos métodos de arranque, ya sea en arranque directo, en arranque estático, autotransformador, rotórico o progresivo, etc. Bueno, la regulación de velocidad de los motores asíncronos trifásicos. Tenemos lo que es la velocidad de sincronización, motor en jaula, motores en anillo y sistema de variación de velocidad. Dice, los motores asíncronos trifásicos se proporcionan en la frecuencia de la corriente de alimentación e inversamente proporcionalmente el número de pares de polos que constituyen el extractor. Aquí como podemos ver, la velocidad de sincronismo en las revoluciones por minuto. Tenemos en velocidad síncrona del campo magnético y nuestra frecuencia de ciclos por segundo. Tenemos los motores de jaula. La velocidad de un motor de jaula, según se ha descrito anteriormente, depende de la frecuencia de la red de alimentación y del número de pares de polos. Por consiguiente, es posible obtener un motor de dos o varias velocidades mediante la creación de combinaciones de bobinados
en el extractor que correspondan a distintos números de polos. Aquí tenemos el esquema de la curvatura de velocidad con una resistencia de deslizamiento. Aquí un ejemplo dice que el funcionamiento del deslizamiento con una máquina de aplique un par de resistencia de 0.8 C en el motor pueden obtenerse distintas velocidades presentadas por el signo en el diagrama. Al igual de un par, la velocidad disminuye cuando la resistencia rotórica aumenta. Bueno, en la motores de anillo, la regulación de velocidad por deslizamiento, la conexión es una resistencia permanente a la pornas de un motor de los anillos. Se reduce la velocidad de manera proporcional al valor de la resistencia. Se trata de una solución sencilla para alterar la velocidad. Tenemos aquí el sistema de variación de velocidad, lo que pues en un convertidor de frecuencia, el variador de tensión, cómo se describe la variación de una velocidad por medio de un convertidor o un variador de tensión. En el convertidor de frecuencia se dice que consiste en alimentar los motores asíncronos trifásicos de jaula. Se basa en un principio similar a la técnica MLI. Garantiza la rotación regular y libre de sacudidas de las máquinas, incluso baja velocidad, gracias a una forma de corriente de salida muy próxima a la sinusoide. En el variador de tensión dice que esta solución tiende a desaparecer como resultado de los avances conseguidos de los convertidores de frecuencia. El par que suministra un motor asíncrono es proporcional al cuadrado de la tensión de alimentación. Y aquí tenemos el esquema de base de un convertidor de frecuencia. Dice, frenado eléctrico de los motores asíncronos trifásicos. En numerosas aplicaciones la parada del motor se lleva a cabo por simple declaración natural. En estos casos el tiempo de desaceleración depende exclusivamente de la inercia de máquina accionada. En frenado de contracorriente, frenado de inyección corriente rectificada y frenado por función de hipersíncrono, más otros sistemas de frenado. Tenemos aquí lo que es el esquema de frenado por contracorriente de un motor, el frenado por lo contracorriente de un motor en anillos. Dice frenado por función en hipersíncrono. En este caso el motor accionado por su carga supera la velocidad de sincronismo, se comporta como un generador asíncrono y desarrolla un par de frenado. La red recupera prácticamente toda la pérdida de energía. Otro sistema de frenado. Todavía puede encontrarse el frenado monofásico, que consiste en alimentar el motor por las dos fases de la red. En vacío la velocidad es nula. Este funcionamiento va acompañado de desequilibrio y pérdidas importantes. Cabe mencionar igualmente el frenado por ralentizador de corrientes de Foucault. Dice motores asíncronos monofásicos. Los motores asíncronos monofásicos menos utilizados que su homólogo trifásico desempeñan un papel nada despreciable en las aplicaciones de baja potencia. A igual de potencia es más voluminoso que un motor trifásico. Por otra parte, tanto su rendimiento como su conseno son muchos más débiles que en el caso del motor trifásico y varían considerablemente en función de la potencia y del fabricante, composición del principio de funcionamiento y modo de arranque. En su composición, el motor monofásico, al igual que el trifásico, consta de dos partes, el extractor y el rotor. Tenemos los principios de funcionamiento, los modos de arranque de fase auxiliar.
que serían esto: el arranque por fase auxiliar, que en ese tipo de motores el extractor consta de desvanados con un delacado geométrico de 9. Tenemos el arranque auxiliar y de resistencia. Una resistencia situada en serie. La fase auxiliar aumenta su independencia como la diferencia de tiempo entre un L1 y L2. Al finalizar el arranque, el funcionamiento se identificó del método de fase auxiliar. Tenemos el arranque por fase auxiliar y condensador. El dispositivo más utilizado consiste en situar un condensador en la fase auxiliar. Y por último, tenemos las conexiones de fases en auxiliar, que sería este esquema que está aquí. Motores de corriente continua. Los motores de corriente continua de excitación separada siguen siendo ampliamente utilizados para accionar máquinas de velocidad variable muy fácil y miniaturizar. Se imponen en las potencias muy bajas.